Bien, estamos de vuelta en edición nocturna y como le habíamos anticipado, tenemos el gratísimo placer de tener hoy como invitado al economista Nassim José Alemany. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Es un placer tenerlo nuevamente aquí, ¿no? Gracias. Buenas noches. Ahora, ¿qué efecto puede tener la destitución del ministro de Economía y la designación del licenciado Juan Ariel Jiménez, quien está considerado, según me dicen, no lo conozco personalmente, pero que es un joven muy talentoso, ¿no? Que tiene una preparación de muy alto nivel, estudió en los Estados Unidos. Sí, estudió y ha tenido muchísima experiencia. O sea, el ministerio creo que queda en muy buenas manos luego del paso del señor Isidoro Santana. Creo que queda en muy buenas manos con Juan Ariel. Juan Ariel tiene tiempo ya trabajando esos temas que tienen que ver con política económica, política social. Él es economista de profesión. Sí, economista de profesión, incluso somos de la misma promoción, estudiamos licenciatura aquí juntos. Él se fue fuera, trabajó un tiempo fuera, incluso participó como coautor en un documento que se publicó ya hace un tiempo del doctor Ricardo Hausmann sobre el levantamiento de cuáles eran nichos de oportunidades sectoriales que aquí había en el país. O sea que tiene mucha experiencia y desde el Ministerio de la Presidencia ha seguido trabajando con temas sociales. Bueno, porque él era viceministro, ¿no? De la Presidencia. Correcto, sí. Bien, pero evidentemente pienso que la destitución del señor Isidoro, que está dentro de las atribuciones del presidente de la República, ningún cargo es eterno, ¿no? Con algunas excepciones, por supuesto. Pero evidentemente algunas declaraciones recientes del ministro debieron crear algún tipo de roncha al más alto nivel en el gobierno. Por ejemplo, en el día de hoy salieron una declaración suya en el sentido de que la economía no está decreciendo. Cuando en realidad la economía sigue creciendo, pero no al nivel que llegó a crecer. A una velocidad menor. A una velocidad menor. Correcto. Y a mí me parece que eso es una forma de dar una declaración por darla. Bueno, sí, la economía, incluso justamente ayer, salió las cifras de crecimiento del segundo trimestre del año. Del banco, ¿no? Del Banco Central, correcto. Donde se publica que en el mes de junio creció la economía apenas 2.6%. Que 2.6% para una economía como la dominicana que viene creciendo por encima del 4 o 5%, es un crecimiento bastante bajo, pero no es que estamos decreciendo, sino es pero para lo que va del año, la economía ha crecido más por encima del 2.6%, ¿no? Sí, claro, cuando cogemos acumulado el primer semestre del año, hemos crecido alrededor de 5%, 4.8, 4. Que es muy alto, está por encima del promedio, ¿no? Claro, el tema que hay que tener en cuenta con ese tipo de indicadores hacia dónde va la tendencia. La economía dominicana tiene ya aproximadamente 6-7 meses de finales del año pasado, donde tiene una tendencia de crecimiento a la baja. O sea, sigue creciendo, pero cada vez sigue creciendo a un ritmo menor. Y no es un tema solo de la economía dominicana, a nivel mundial hay una ola, el ciclo económico está a la baja. Son cíclicos, ¿no? Claro, la Reserva Federal de Estados Unidos hoy incluso redujo tasa de interés, Banco Central lo hizo también. Lo hizo también para evitar que la gente seguía acumulando y depositando, ¿no? Y sí, para desincentivar claro, el ahorro. El ahorro y que incentivar un poco más el consumo, la inversión, pone el dinero más barato, más accesible a la gente. Ya Banco Central, fíjense que venía haciendo eso desde hace 2 meses. En junio y en julio hubo la liberación del encaje, 29.000 millones, luego casi 6.000 millones. ¿Qué efecto ha tenido eso en la economía? Esa liberación del encaje. Tiene un efecto positivo porque se coloca crédito a una tasa muy baja. O sea, tiene un efecto de corto plazo que lo que muchas veces se busca es que ese efecto se mantenga en el tiempo y que le dé un choque a la economía en términos de impulso positivo. Yo tengo mis reservas que siempre lo he mantenido, con cómo se liberaliza ese encaje. Yo creo que si el Banco Central va a liberalizar el encaje, debería liberalizarlo de manera abierta, no sectorizada, porque la medida se hace mucho menos efectiva. Ahora mismo, como cuando Banco Central liberaliza, es para ciertos... muy limitada. No, lo que ellos hacen una tabla y dice a cada sector cuántos fondos le tocan. Por ejemplo, al sector inmobiliario le tocan X miles de millones para compra de vehículos. El problema con eso, como ha pasado en otras liberalizaciones que ha hecho Banco Central, es que no siempre se colocan los recursos en el mercado cuando están segmentados. Muchas veces, si no hay demanda suficiente por préstamo hipotecario,
Pues ese dinero se queda en los bancos. Se queda en los bancos, no se presta, pero otros sectores sí lo están demandando. Entonces, si lo que se quiere es dar un estímulo generalizado, bueno, pues libera el encaje y que lo tome prestado quien lo necesita tomar prestado. Con relación a esta desaceleración, el Banco Central menciona el entorno internacional, correcto, tú lo has tocado, pero también menciona un tema, un aspecto, un factor local, sí, que es la incertidumbre, que creo que se utiliza ese término, relacionada con el proceso electoral. Sí. Uno se imagina, tiene que ver con la indefinición que había hasta hace una semana y algo, sí, con relación al tema de la reelección del presidente. O sea, es un elemento que ya no está, lo que significaría ya no que está. Debería todo volver a la bueno, normalidad. ya no está hasta cierto punto, porque todavía hay una incertidumbre de, vamos ahora a un proceso de primaria, quiénes serán los candidatos. Siempre en procesos electorales, donde no está claro cuál será la próxima figura, siempre se dan esos periodos de incertidumbre. Yo entiendo que la incertidumbre que se vivió en los meses anteriores, si no se sabía si el presidente iba a optar por una modificación constitucional para ver si se reelegía o no. Hasta el lunes pasado, porque el lunes pasado fue eso, el eso discurso. crea Pero eso se atenuó sectores. ya, el discurso presidencial atenuó todo eso. Lo que pasa es que todavía sigue siendo incertidumbre, años preelectorales siempre son años de incertidumbre, porque no se sabe, el inversionista, el que está pensando en hacer un proyecto nuevo, sabe qué va a ocurrir. Quizá le convenga más un bando que otro, le convenga más la política de un sector que de otro, y entonces muchas veces se abstiene hasta que no sucede o no está claro cuál parecería, es y es evidente que el hecho de que el Banco Central haya liberado del encaje una cantidad tan grande, estamos hablando de alrededor de 600 millones de dólares, ¿no? Es equivalente moneda nacional. 35.000 más o menos. Eso, y eso no haya tenido ningún efecto, por ejemplo, en la estabilidad de las instituciones financieras, te indica que realmente tenemos un sistema bancario muy sólido. Sí, no hay duda de que todas las reformas que se han hecho en los últimos 10 años han tenido un impacto. El dinero está seguro en los bancos, ¿no? Bueno, sí, claro, el dinero está seguro en los bancos. El hecho de que el dinero esté seguro en los bancos es un tema más de confianza que de práctica, porque al final del día ningún banco en el mundo puede asegurarle a nadie, porque hay un efecto multiplicador del dinero, que el banco no tiene el efectivo necesario para cumplir la demanda de todo el mundo si va a retirar su dinero. Pero eso no solamente aquí, eso en el mundo entero. En el mundo entero, sí. Eso... Pero evidentemente que hay, y no solamente lo decimos a nivel local, sino que a nivel regional, la banca dominicana se ve como una banca bastante sólida y se ha visto con las inversiones que se han hecho en los últimos años en el sector financiero. No, y el reconocimiento de la calidad del sistema bancario por organismos internacionales. En términos no solamente de la calidad a nivel de indicadores financieros, sino también de inversiones que se han hecho en el sector financiero con temas de tecnología, con temas de inversión en capacitación. O sea, ha habido muchos avances. La proyección que ha hecho el Banco Central con relación al crecimiento de la economía en todo el año, ¿cree que se cumplirá o no? Mira, yo creo que hasta cierto punto se puede... Porque hablan de 5.6%. Sí, al final del día son proyecciones, es muy difícil, como decimos aquí, pegarle al chele. Que no sea 5.6, que sea 5.3 o que sea 5.8. Bueno, yo creo que él jugó taquito. en el rango del 5 son las estimaciones, las proyecciones que nosotros tenemos son el rango de 5, porque al ser el año próximo, un año electoral, comienza a haber un movimiento de dinero a finales de este año, que no sucedería si no fuera un año electoral. Ahora, el año que viene. ¿cuál ha sido el efecto qué impacto podría tener en el futuro cercano? Por ejemplo, la posibilidad de que China y Estados Unidos no se pongan realmente de acuerdo, porque en estos momentos, cada vez que parecería que se están acercando a un entendimiento, el asunto sufre un retroceso. Hoy en día no hay cierto nivel de incertidumbre. Y además la distensión que parecía haberse producido entre Estados Unidos y Corea del Norte parece haber retrocedido. Ayer lanzaron unos misiles que realmente han puesto otra vez, han convertido la zona en una de las zonas de tensión más grandes que hay hoy en día en el mundo. Mira, el tema de las tensiones que hay es un tema muy interesante y voy a hacer referencia a algo que dijo hace un par de horas el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Cuando la Reserva Federal baja tasas hoy, hace una rueda de prensa, fue a las 2:30 de la tarde.
Y él lo que decía en una de las preguntas que le hicieron los periodistas es de por qué estaban bajando tasas. Él decía que ellos bajaban tasas no solamente porque ellos veían que la actividad económica en Estados Unidos venía bajando, sino también como una medida preventiva, porque Estados Unidos nunca había vivido un periodo tan largo de crecimiento. Ni de crecimiento, ni había experimentado, porque generalmente en economía uno hace proyecciones basadas en lo que ha pasado en periodos anteriores. Claro. Tú tratas de proyectar sobre son 121 meses, ¿no? Anterior, sí, es el periodo de expansión más alto. Pero lo que él decía, que me pareció muy interesante, es que Estados Unidos nunca había vivido tampoco, ni tenía experiencia de cuál iba a ser el resultado luego de un proceso de tensión internacional en tema de comercio. Él decía, nosotros no sabemos todavía cuál puede ser el impacto que tenga en Estados Unidos lo que suceda con China. No es que se están haciendo política monetaria pensando en China, sino que están sentando las bases para que pueda amortiguar algo. Exacto. Si llegara a suceder algo, que se pueda amortiguar. Y entonces, al final, el impacto que tenga en República Dominicana, específicamente, no tanto quizá vendrá de China, sino vendrá por un impacto indirecto con Estados Unidos. Exacto, por el efecto que China pueda tener en Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. La mitad de exportación e importación que nosotros tenemos es con Estados Unidos. La mayoría de remesas que nosotros recibimos viene de Estados Unidos. Y también en la inversión extranjera que nosotros recibimos principalmente ha venido históricamente de Estados Unidos. O sea que lo que suceda con Estados Unidos es importante y nos pega directamente aquí lo que sucede en República Dominicana. Volviendo al aspecto local, ahora mismo hay una propuesta de unificación de las elecciones y el argumento que se enarbola es principalmente económico. Correcto. Pero ahí viene también en el debate la interrogante de si conviene o no las elecciones unificadas o separadas, porque yo recuerdo que cuando estaban separadas se decía que era un elemento dinamizador de la economía. Sí. ¿Cuál es el modelo que le conviene a la economía de República Dominicana? No, el tema dinamizador, yo creo que la economía dominicana debería dinamizarse a través de otra forma y no teniendo una elección. Claro. O sea, si ese es el argumento. Porque las elecciones siempre son un factor de perturbación. Claro, si nos llevamos de eso, entonces deberíamos hacer elecciones todos los años. Todos los años. Para estimular la economía. O sea, ¿tú me entiendes? Pero también el alegato para la unificación es precisamente eso, que sale muy cara. Sí, ahí estoy de acuerdo. O sea, tener elecciones cada 2 años o elecciones separadas. Y en este caso son 3 meses. Sí. Un esquema que no es ni unificación ni separación. Las elecciones dominicanas deberían ser más modestas, es decir, y deberían guardar relación con el tamaño de nuestra economía. Es verdaderamente asombrosa que una candidatura a regidor o a concejal, como debería llamarse, porque ahora son alcaldes, en cualquier pueblo de la República le cueste al candidato millones de pesos, ¿no? Claro, y también tiene mucho que ver al final con el incentivo de por qué desde tú tratar de candidatearte o aspirar a una posición hasta tener un partido político. O sea, hay mucho dinero envuelto. Del momento que tú cortes ese cordón de recursos, pues evidentemente es un disuasor. No, porque además cuando se hace el cálculo, no se toma en cuenta el financiamiento oficial del Estado Dominicano a los partidos políticos, que es casi similar al costo que van a tener estas elecciones. Sí, Estamos hablando de 3.000 millones de pesos. Así, si me lo permite, tenemos que hacer una última pausa. Regresamos ya con la parte final de nuestro tema de hoy con el economista licenciado Nassim José Alemany.